Irache es la directora del Museo de la Paz de Guernica, es licenciada en Filosofía y Letras y Filología Vasca por la Universidad de Deusto y ha realizado diversos posgrados sobre museología, museografía, edición, publicación de textos, bibliotecas, centros de documentación. Tiene un currículo como personal técnico muy importante. Sus trabajos como investigadora se han centrado en el bombardeo de Guernica y la guerra civil. Desde los orígenes del actual Centro de Documentación sobre el bombardeo de Guernica, está en él y también posteriormente en lo que es el museo. Ha sido directora de él desde 2002, cuando cambió su nombre al Museo de la Paz. Pero bueno, como digo, desde 1998 ha estado vinculada a esta institución. Tiene publicados numerosos artículos sobre el tema del bombardeo y museos sobre la paz, y también tiene varios artículos en revistas y publicaciones vinculadas con esta temática. Sin más, muchas gracias, Irache, por acompañarnos y todo tuyo. Bueno, buenos días. Primero, agradecer a la Universidad de Cantabria, al vicerrector y a Nuria, que, bueno, la pandemia nos trajo malas cosas, pero nos trajo buenas cosas, y es conocernos, ¿no? Porque se creó una red de trabajo de museos y estrategias digitales, y desde el 2020 pues, colaboramos mano a mano y organizamos varias cosas. Entonces, bueno, yo os voy a hablar de las estrategias digitales del museo, pero os voy a hacer un encuadre general del museo y todas las cosas, porque las estrategias digitales, como vais a poder ver, tampoco son tan importantes en un museo pequeño y con unas dimensiones, bueno, pues pequeñas, ¿no? Entonces, sí es verdad que hemos hecho cosas y os las voy a explicar, pero os quiero encuadrar un poco todo. Voy a intentar. El PowerPoint he metido muchas fotos para que sea visual y os hagáis una idea. Por suerte estamos muy cerca, ¿vale? O sea que el que no lo conozca, en hora y media, hora y 40 se planta en Guernica, no para ver un paisaje diferente, porque el paisaje lo compartimos, ¿no? El verde, la lluvia y todo, pero bueno, para conocer. Nosotros conocemos muy bien Cantabria, ¿no? Los vizcaínos visitamos mucho Cantabria. Entonces os animo a que visitéis Urdaibai y Guernica si no lo habéis hecho. A ver si consigo poneros con las ganas de visitarlo. Eso es. Bueno, primero hablar un poco del lugar, ¿no? Guernica es un lugar muy simbólico, no solamente para los vascos, también generalmente para los extranjeros. Guernica es un cuadro, ¿vale? Y generalmente cuando llegan a Bilbao y ven el plano de Bilbao, porque van a ir al Guggenheim, se dan cuenta de que, en el mapa aparece un sitio que se llama Guernica, pero suele ser la sorpresa porque no se esperan de que sea un sitio, ¿vale? Para los extranjeros el Guernica es un cuadro, pero bueno, para los vascos y yo creo que para el resto de regiones de España se sabe que Guernica es un lugar muy simbólico, no solamente desde el momento del bombardeo, sino antes. El árbol de Guernica, la casa de juntas, los fueros, y un poco esas leyes vascas tienen su raíz en Guernica. Y bueno, atacar Guernica también tenía ese punto de desmoralización, ¿no? Aquí tenéis un poco, bueno, el árbol de Guernica, y ahí tenéis dos obras de William Kelly y Alex Carrascosa, que son un poco el premio Guernica por la Paz y la Reconciliación. Guernica fue nombrada Ciudad de la Paz por la UNESCO en el año 2002-2003, porque siempre desde el primer momento ha tenido bien claro que no quería ser una ciudad mártir, sino una ciudad que había sufrido mucho, pero que también quería mirar hacia el futuro en clave de paz y derechos humanos. Y eso es importante reseñarlo. Bueno, el contexto histórico, no os voy a contar nada que no sepáis, pero por hacer un poco... Guernica no es ni el primero, ni por desgracia el último de los bombardeos, ¿vale? Se dan muchos bombardeos aéreos antes de Guernica, en lugares bien lejanos en los que casi no sabríamos poner en el mapa, y el bombardeo de Guernica se da en el contexto de la Guerra Civil Española en 1937, guerra que, como sabéis, comienza en el 36 y termina en el 39, es decir, no se da en los primeros meses de la guerra, se da ya cuando la guerra ya estaba avanzada. Y no es el único bombardeo que se da en el norte. Los últimos estudios hablan de más de 1.100 bombardeos en Euskadi
Pero bueno, pues sí, ya sabemos que hay lugares que quedan en la memoria y hay otros lugares pues que por desgracia no quedan tanto, pero bombardeos hubo muchos y Guernica es uno de ellos. Como os decía, la guerra civil comienza en el 36 y es verdad que en un primer momento se centra más en atacar la capital, es decir, conseguir entrar en Madrid y en el sur. Y ya es en el 37 cuando el general Mola decide hacer un poco la llamada campaña del norte. Y en esa campaña del norte es donde se engloba el bombardeo de Guernica. Antes, previamente, el 31 de marzo del 37, es bombardeada una ciudad que está cerca de Guernica, no tan conocida, que es Durango. Durango es bombardeada y es destruida. Y es verdad que el que Durango se destruye el 31 de marzo del 37 pone un poco sobre aviso a la población de Guernica y a las instituciones, al ayuntamiento, de que puede haber algo similar, aunque no se esperaban que en un sitio tan simbólico pudiera haber algo similar, y se ponen en marcha el hacer o el poner en mejores condiciones los refugios antiaéreos. Aquí tenéis un maravilloso refugio antiaéreo que nosotros conocemos y visitamos, ¿no? Bueno, pues en Guernica se hacen varios refugios antiaéreos y se pone en marcha esto. Decir también que es importante, como sabéis, España se divide en dos, los que se pondrán del lado de los sublevados franquistas nacionales y los que se pondrán del lado del Gobierno de la República. Euskadi, el País Vasco, decide ponerse del lado de la República, entre muchas otras razones también, porque para ellos era importante tener su autonomía y es por eso que, aunque la guerra empieza en el verano del 36, en octubre del 36 es cuando se crea el primer gobierno vasco en Guernica, bajo el mandato del lehendakari Aguirre, para que veamos también un poco la importancia. Y como, bueno, seguramente ya sabréis, cada vez que nosotros tenemos un nuevo lehendakari, un nuevo presidente, es bajo el árbol de Guernica donde se toma el cargo. Es decir, para englobar un poco el simbolismo mucho antes del bombardeo. Aquí tenéis algunas imágenes del Guernica antes y después. Os tenéis que imaginar una ciudad pequeña. La gente que no se hace la idea de qué es Guernica, pero sabe sobre el símbolo, sabe sobre el nombre, siempre se lleva, como, no diría el chasco, pero bueno, 17.000 habitantes hoy, como qué pequeña, ¿no? Es como minúscula, ¿no? En su momento había unos 6.000 habitantes en Guernica, pero sí es verdad que los días previos al bombardeo y el mismo día del bombardeo podía haber unas 10.000 personas, porque el frente estaba cayendo. Muchas personas guipuzcoanas que estaban huyendo de la llegada de los sublevados a sus zonas habían escapado a Vizcaya, muchos guipuzcoanos habían escapado a Vizcaya, entonces había muchos refugiados. Y también es verdad que el bombardeo se da no un día cualquiera, un día de mercado, un lunes de mercado, y los lunes de mercado se dice que se ponían más de 8 convoys diferentes de trenes desde Bilbao hasta Guernica, porque Guernica era un poco la despensa de Vizcaya, es decir, una zona rural, con muchos caseríos, y era un poco donde la gente iba a proveerse un poco de alimentos, más en momentos de guerra en los que es tan necesario. Es decir, que de esas más o menos 10.000 personas son las que están el día del bombardeo, ese lunes de mercado, cuando sobre las 4 de la tarde comienza el bombardeo. Muchas veces hablamos de la Guerra Civil Española, pero también es verdad que hay que tener en cuenta que la Guerra Civil Española fue el preludio de la Segunda Guerra Mundial y fue una guerra muy internacional también. Conocemos muchas veces la participación de las brigadas internacionales, pero no conocemos tanto la participación de otras potencias que veían la guerra civil como un campo experimental de las nuevas técnicas, de las nuevas tácticas que se iban a poner en marcha. Y de esa manera, no solamente la conocida Legión Cóndor nazi, sino también la Aviazione Legionaria italiana, son los que bombardean Guernica durante más de 3 horas. Y hoy en día, con todas las investigaciones que tenemos y con todos los documentos que custodiamos en el centro de documentación, podemos decir que fue un bombardeo de terror y un experimento de guerra. Es decir, ellos querían experimentar cómo en una ciudad pequeña del tamaño de Guernica
que tenía varias cualidades importantes para testar cómo iban a ser los bombardeos. Estaba cerca de la línea del frente, podía ser ocupada pocos días después del bombardeo, como ocurrió. Se podía claramente visualizar los efectos del bombardeo, el impacto de las bombas, el efecto de las bombas, las rompedoras y las incendiarias. Era una ciudad abierta, no tenía ningún tipo de defensa, y menos antiaérea. Nunca había sido bombardeada antes, lo cual marcaba muy bien cuál iba a ser el efecto. Tenía un tamaño adecuado, ¿no? Y tenía una concentración de gente importante en un perímetro pequeño, ¿no? Es decir, unas 10.000, 12.000 personas en un área de menos de 1 kilómetro cuadrado, que era el centro, ¿vale? Y además tenía varios hospitales, es decir, tenía como un poco, no fue así al tuntum, ¿vale? Es decir, eso ya estaba muy, muy premeditado, ¿eh? Y tanto la Aviazione Legionaria, es decir, Mussolini como Hitler, lo veían como un lugar de prueba de lo que luego ellos iban a poner en marcha en la Segunda Guerra Mundial. El bombardeo se ejecuta en 5 fases, durante 3 horas y 20 minutos más o menos. Un primer bombardeo de los Heinkel 51, un bombardeo de los Heinkel 111 y los Dornier 17 con los Savoia Marchetti 79. Los ametrallamientos de la gente que intentaba huir, es decir, hubo varios momentos en los que parecía que el bombardeo se había acabado y cuando la gente salía de los refugios llegaban los aviones a ametrallar a esa gente y volvía a comenzar la siguiente pasada del bombardeo. Es decir, que todo estaba como muy medido y muy calculado. Bueno, el tema de... Aquí tenéis algunas imágenes de la destrucción. Por desgracia, hoy en día, cada vez que encendemos la tele tenemos alguna imagen de este estilo de hoy. Pero en ese momento, pues estas imágenes dieron la vuelta al mundo y supusieron un shock, ¿no? También un poco porque hay que tener en cuenta que, en teoría, existía el Comité de No Intervención y que las potencias de otros países no debían participar directamente en la guerra civil, que no es así, ya sabemos que no es así. Entonces, bueno, aquí tenemos un poco las imágenes y decir que el 85% de la ciudad queda completamente arrasada, solamente se libran la Casa de Juntas, el Árbol de Guernica, las fábricas de armas, que había varias, y el puente de Rentería, que era en teoría el punto estratégico militar a atacar, que quedan intactos, y todo el resto o queda destruido por las bombas rompedoras o queda completamente arrasado por el incendio, porque como veis las casas tenían un entramado de madera, estaban muy pegadas unas a las otras y las bombas incendiarias hacen su labor rápidamente y todo arde. La difusión, el bombardeo de Guernica fue también otro motivo de propaganda de un lado y de otro lado, es decir, la difusión del bombardeo se dio de distintas maneras, pero hay que tener en cuenta que el bombardeo ocurre el 26 de abril y el 29 de abril sublevados, nazis, es decir, alemanes, italianos, marroquíes y requetés carlistas entran a Guernica, la ciudad se cierra a cal y canto y se quiere demostrar al mundo pues la versión de Franco, que no ha sido un bombardeo, que ha sido un incendio de los rojos separatistas vascos y asturianos en su huida del frente. Esa es un poco su versión. Pero, claro, el mismo 26 de abril, desde la tarde, se dice que las llamas de Guernica se podían ver desde Bilbao y periodistas extranjeros como George Steer, Noel Monks, se acercan a Guernica ese día y a la mañana siguiente ven los destrozos, pueden ver el horror de la gente huyendo, pueden hablar con esa gente y ellos son los que primero lanzan al mundo la noticia de Town Destroyed in Air Attack. Esa noticia que sale en el The Times, en el New York Times, escrita por George Steer, abre el melón un poco a que luego, días después, cuando los franquistas entran en Guernica, se cierre la ciudad a cal y canto, se tapen los huecos de las bombas grandes, se rocíe la ciudad con gasolina y se vuelva a traer a periodistas extranjeros que demuestren que ha sido un incendio. Es decir, cuando hablamos hoy en día de las fake news, no es algo nuevo. Y eso también lo intentamos trabajar con las nuevas generaciones, es decir, la importancia también de los medios de comunicación, de que estén en el medio para dar cuenta, pero hay que mirar un poco qué se dice, cómo se dice y qué tiene de verdad. Tenemos que pensar
que durante más de 40 años la gente de Guernica no podía decir en voz alta que había sido bombardeada si no quería ir a la cárcel o sufrir algún tipo de represalia. Y hubo un silencio importante. Claro, cuando alguien extranjero viene le parece como increíble, ¿no? 40 años sin poder decir, pero bueno, claro, es los 40 años de la dictadura. Aquí os quería mostrar algunas fotos de Guernica en ruinas, es decir, Guernica queda completamente arrasada, meses después se empiezan a limpiar un poco por los escombros, pero ya desde el primer momento se trae a turistas al frente de guerra y se enseña Guernica, es decir, la propaganda franquista hace su labor desde el primer momento y ya hay excursiones, un poco del turismo negro que decimos hoy en día, ¿no? Dark tourism tampoco es nuevo, que visitaban Guernica dentro de una campaña turística que se llamaba como el norte, ¿no? Visitaban Guernica, comían en Bilbao, yo no sé si llegaban a Santander, lo tendría que mirar, pero hay un folleto y todo como lo hacían, es decir. También hay que tener en cuenta que Guernica es una de las ciudades que se elige ser reconstruida por regiones devastadas, por varias razones, porque más del 70% estaba destruido. Como en todos los casos de regiones devastadas y de la reconstrucción de esas ciudades, Franco es nombrado hijo adoptivo, cosa que se mantiene hasta los años 90, y son los prisioneros republicanos los que un poco tienen que hacer en trabajos forzados, republicanos, asturianos, vascos y de muchos otros sitios de España, esta reconstrucción. Para que os hagáis una idea un poco, el ayuntamiento, el museo y la Casa de Cultura, lo que hoy en día es el museo, que en su día eran los juzgados y correos y telégrafos, se inauguran por Franco en el 56. Es decir, hay que pensar también que, claro, acaba la Guerra Civil, empieza la Segunda Guerra Mundial. No hay una escasez de materiales, una escasez de mano de obra y bueno, hay que reconstruir todo un país. Por supuesto, poco voy a decir del Guernica de Picasso, pero sí es verdad que el arte ha sido un maravilloso altavoz de lo ocurrido en Guernica. Picasso hace su obra de arte, se dice, después de que en las manifestaciones del 1 de mayo en París escuchan "no más Guernicas", y es una obra de arte icónica del siglo XX, que nunca ha estado en Guernica, que está, como sabéis, en el Museo Reina Sofía de Madrid, que viajó durante toda la época de la dictadura por muchos lugares, ¿no? Y en el que, bueno, pues a través de esas fotos también que Dora Maar le hizo a Picasso, nosotros trabajamos también los otros Guernicas, ¿no? Los Guernicas de hoy en día. Aquí os cuento un poco lo que os hablaba de regiones devastadas, cómo se reconstruye la ciudad y es decir, en Guernica, Regiones Devastadas tenía una revista, creo que era mensual, y en varios de los números de la revista salía un poco cómo se estaba reconstruyendo a Guernica, es decir, que el tema de la publicidad y la propaganda, etcétera, pues funcionaba, y aquí tenéis un poco imágenes del nuevo Guernica el día de la inauguración de los edificios de la plaza donde hoy en día está el museo. Pero bueno, Guernica ha llevado un recorrido histórico grande. Hay que pensar que no es hasta el 87, el 50 aniversario del bombardeo, cuando ya instaurada la democracia, pero se seguía sin hablar. No había nada que mostrase lo que había ocurrido, cuando te acercabas no podías ver nada, no era una ciudad como la d'Urs-sur-Glane, que se decidió quedarse intacta y reconstruir una ciudad nueva al lado, es decir, se habían demolido los edificios y se había construido la nueva Guernica encima, y es en el 87 cuando una diputada del Partido Verde alemán, Petra Kelly, llega a Guernica y dice que siendo alemana siente vergüenza y siente que no haya habido ningún tipo de proceso de reconciliación, y se pone en marcha ese proceso, un proceso social desde la base, y desde ese momento es cuando ya se crea como un poco una arquitectura memorial y simbólica, ¿no?, de estos lugares. Es decir, aquí tenéis aquí arriba, por ejemplo, uno de nuestros refugios antiaéreos que no se ha abierto hace tantísimos años. Es decir, que tenemos que pensar que un poco todo lo que hoy en día se puede ver en Guernica de este momento y todo lo que se habla con los paneles, los refugios, el memorial que hay en el cementerio, es a partir del año 97. Empezó en el 87, pero tímidamente, y es más a partir del 97.
Y aquí tenéis algunas de las esculturas que hacen referencia a distintos momentos. Bueno, tenemos en la escultura arriba del escultor vasco Néstor Basterrechea, donde cayó la primera bomba. Tenemos una escultura de Henry Moore, el Large Figurine Shelter, y luego la de Chillida y varias otras esculturas, para que veáis un poco cómo está hoy en día la ciudad con esto. Y bueno, últimamente parece como que se ha puesto como muy de moda en todos los sitios, ¿no? Los bustos o el recordar a ciertos personajes. Hay un busto a George Steer, el corresponsal del Times y New York Times, uno a Lehendakari Aguirre, y algunas placas que se han puesto, por ejemplo, en el cementerio de Guernica, que hablan de ese hospital militar y de ese sitio donde tantos prisioneros republicanos de Cantabria, de Asturias, de León, etcétera, pues estuvieron en trabajos forzosos y muchos de ellos fallecieron. Bueno, ya me meto en lo que es el museo. Tenéis que haceros a la idea que el museo está en lo que antes eran los juzgados y telégrafos. Es un museo pequeño, de un tamaño pequeño, tenemos 3 plantas, pero bueno, no sé, yo para los metros soy malísima, pero bueno, no es un museo muy grande. Y es un museo que, como Nuria os ha explicado, nace en el 96. El ayuntamiento me pide a mí hacer una investigación sobre el bombardeo y los archivos, es decir, qué documentación había sobre el bombardeo en los archivos extranjeros. Y cuando empiezo a trabajar en el tema me doy cuenta de que, bueno, sí hay un grupo de historia local, Guernica Sarra, que ha hecho una labor ingente, pero que lo hacía de manera, pues, en su tiempo libre, etcétera, pero que no había visitado muchos de los archivos españoles, y el primer año lo dediqué completamente a visitar los archivos españoles y luego ya fue más en el tema de los extranjeros. Y es en el 98, cuando yo ya desde el principio, desde el 98, no desde el 2002, desde el 98, el ayuntamiento decide crear un museo, porque toda la gente que venía a Guernica se llevaba como chasco de decir: no vemos escombros, no vemos nada, no se puede saber nada, ¿no? Es un museo que tiene como 2 fases, ¿vale? Desde el 98 hasta el 2002 estamos un poco como podemos en ese edificio, en una única planta, con una exposición que se había hecho temporal en algunos veranos, y nuestro trabajo se dedicaba un poco en el tema de historia y memoria, sobre todo el bombardeo. Algo del exilio, pero poco, ¿vale? En el año 2002 el museo se cierra todo el año para hacer la nueva exposición permanente, y ya desde el 2003 hasta el 2018 es nuestro segundo periodo en el que cambiamos de nombre, de Museo Guernica a Museo de la Paz de Guernica, porque se decide que el trabajo que se había hecho a favor de la paz y los derechos humanos se reflejara también en el museo. En el 87 se crea una asociación que se llama Guernica Gogoratus, recordando Guernica, que es una asociación que trabaja muchísimo con nosotros y que ha hecho un trabajo excepcional de recopilación de historias orales y muchísimo trabajo, ¿no? Y un poco por ese trabajo que había hecho Guernica Gogoratus se decide, pues, cambiar el nombre y llamarle Museo de la Paz de Guernica, y desde ese momento trataríamos 2 temas, el de la historia y la memoria, con el bombardeo, la guerra civil y el exilio, y el de la paz y los derechos humanos, como ciudad de paz que queríamos, que Guernica siempre ha querido ser. Desde el 2003 al 2018 también teníamos un apartado dedicado al conflicto vasco, a la violencia terrorista en Euskadi. A partir del 2019 se crean nuevas instituciones en Euskadi, como el Instituto de la Memoria Gogora y el Memorial de las Víctimas del Terrorismo en Vitoria, y nosotros esa última parte dedicada al terrorismo la quitamos y dedicamos esa parte más a los testimonios de la gente que vivió el bombardeo, que durante muchos años no los teníamos tan recopilados, ¿vale? Entonces, todo el museo quiere hacer pensar un poco al visitante sobre 4 preguntas. ¿Qué es la paz? ¿Qué ocurrió en Guernica durante la guerra y durante el bombardeo, en un momento de ausencia de paz? ¿Cuál es lo que pasa hoy en día con los derechos humanos en el mundo? ¿Y cuál es el testimonio de esa gente que, siendo niño o siendo adultos, vivieron el bombardeo? La exposición permanente, que si ahora vais, no está envejeciendo tanto, pero ya tiene 20 años, ¿eh? Aquí tenéis algunas imágenes de esa primera parte que habla de qué es la paz, ¿no? y el legado. La exposición tiene una parte central, que es la que ahora ya mucha gente viene y dice: este es el Museo de la Casa de Begoña. La Casa de Begoña es un audiovisual
una recreación de una casa de Guernica el 26 de abril del 37. Y tú te metes en una sala, escuchas como una locución radiofónica, escuchas a Begoña contar diferentes momentos de su vida y durante unos segundos esa sala se bombardea y lo que tú en principio ves como un espejo se convierte en la misma casa destruida por el otro lado. Entonces, bueno, pues es como muy chocante y sí es verdad que llama mucho la atención y que hace un poco también que el visitante más joven, que yo no sé aquí en Cantabria, pero en Euskadi casi no saben nada sobre el bombardeo y la guerra civil, es decir, lo estudian en cuarto de la ESO, en segundo de bachiller, pero en junio, cuando ya están fundidos, y saben muy poco. Entonces, el visitante más joven se le abre un poco los ojos como, uy. Y aquí tenéis pues imágenes de las otras salas. Una cosa muy importante para el museo es el centro de documentación, es decir, el museo nació, como quien dice, del trabajo en el centro de documentación y el centro de documentación, que no tiene tantos documentos originales, sí tiene una parte original, el fondo Southworth, el historiador Herbert Southworth original, pero lo que pretende es un poco que cualquier persona que quiera saber sobre la guerra civil, sobre el bombardeo, no se tenga que ir a los archivos de Kew, a los archivos de Washington, a los archivos del Vaticano, sino que, consultando en el centro de documentación, pueda tener acceso a toda esa documentación. Desde el año 2006, y el museo abre en el 98 con la nueva exposición en el 2003, pero desde el año 2006 tenemos un departamento educativo en la que trabajamos pues, todos estos temas con niños y niñas. Hacemos unas colonias de verano que generalmente son para niños y niñas de entre 4 y 10 años y el resto de talleres que luego os voy a hablar, rutas, etcétera, pues ya bueno, se centran un poco más en ya más adolescentes, ¿no? Porque bueno, la temática pues tiene su aquel para contarlo a niños más pequeños. Una de las cosas que nos trajo la pandemia o previa a la pandemia son estas rutas guiadas, porque claro, ¿qué pasa en un museo pequeño en el que no puedes contar todo lo que te gustaría contar y en el que no puedes contar todo lo que estás investigando a posteriori? Pues que lo tienes que hacer a través de las exposiciones temporales o lo tienes que hacer de otra manera. Y esta otra manera son estos memory tours, estas rutas guiadas por la ciudad. Tenemos 7 rutas guiadas diferentes, una sobre los refugios antiaéreos, otra sobre los monumentos, otra sobre Picasso y Guernica, otra sobre la reconstrucción de la ciudad, otra sobre las mujeres en época de guerra, otra sobre los corresponsales y la última sobre el cementerio como un lugar de... Y estas rutas, que duran más o menos como 1 hora y media, ayudan a acercarse al visitante. Y estas rutas nos han salvado durante los momentos de pandemia en las que nadie quería entrar a los museos, porque le daba miedo, porque había que controlar muchísimo el aforo, la circulación, etcétera. Y bueno, cuando era en la calle, aunque teníamos que ir con mascarilla, pero bueno, la gente se animaba un poco más. Aquí tenéis información de ellas. Luego, bueno, el museo hace las cosas tradicionales de un museo, además de la exposición permanente de la que os he hablado. Tenemos exposiciones temporales e itinerantes, intentamos tener como 2 o 3 exposiciones temporales al año. Un poco, durante muchos años las exposiciones temporales eran sobre historia y memoria, paz y derechos humanos, últimamente son más dedicadas a la historia y la memoria, ¿no? Intentando abordar temas pues, que no se habían abordado tanto, pues, como por ejemplo la reconstrucción de las ciudades, las viñetas para el recuerdo, cómo se hablaba de la guerra y de los diferentes acontecimientos de la guerra en las viñetas que salían en los periódicos de la época. Hemos tenido una sobre las mujeres y los niños en época de guerra. Bueno, tenemos un convenio nosotros con la Universidad del País Vasco también para abordar el tema de la memoria con los artistas y generalmente siempre tenemos una exposición que tiene que ver con el arte y la memoria. Además de eso, bueno, antes no os he dicho, en el museo trabajamos 9 personas, 8 mujeres y un hombre, creo que hay que resaltarlo. Hasta hace muy poco éramos solo mujeres, no porque no aceptásemos hombres, pero trabajamos en 4 idiomas y nos costaba buscar hombres que hablaran francés. Sin más. Y es decir, que somos un equipo bien pequeño, ¿vale? Porque no todo el mundo está full time, o sea, hay gente que trabaja media jornada, pero bueno, intentamos estar como muy activos y muy presentes en diferentes redes y conocer un poco lo que otros hacen, ¿eh? Y de esa manera
pues casi todos los años organizamos seminarios internacionales. Los últimos han sido sobre los lugares de la memoria y turismo. Últimamente también, pues todos hemos entrado un poco más en el mundo Zoom, ¿no? En el mundo más virtual. Y bueno, pues a veces cuando no tienes muchas posibilidades, porque no puedes invitar a la gente, porque no tienes dinero, porque no sabes si te van a dar las subvenciones, bueno, problemillas que tenemos todos, ¿no? Pues eso te salva también de que, bueno, puedes organizar cosas así. Los últimos años estamos centrándonos mucho en el tema de la memoria y el turismo, ¿no? Para ver un poco qué pasa con ese turismo de masas que le gusta el tema de memoria en lugares muy conocidos, pues como Berlín, como Hiroshima, o en lugares más pequeñitos que también viven o sufren el tema, depende cómo se vea. Y en los últimos años también estamos trabajando mucho el tema de la participación italiana, es decir, pensamos que el recorrido con Alemania ya se ha dado bastante y fluye. Los turistas italianos que visitan el museo se quedan en shock cuando saben que Italia participó en el bombardeo, porque no lo han estudiado, no saben nada del tema y se quedan como bastante en shock. Y bueno, desde el año pasado estamos trabajando esto. El año pasado hicimos un seminario que se llamaba Descubriendo lo silenciado, que tendrá un libro que se va a publicar en breve. Y bueno, este año vamos a hacer un segundo seminario en Barcelona con los colegas del EUROM y con colegas italianos también. Ese otro trabajo, para nosotros también siempre ha sido muy importante ver un poco qué hacen otros, trabajar en red y durante muchos años hemos trabajado también el tema del arte y la paz, porque el arte es una manera de acercarse a un público que igual a veces es reticente a entrar a un museo, que el tema no le llama mucho, pero igual a través de la música, a través del arte, pues sí, durante muchos años hemos tenido jornadas sobre arte y paz, arte y memoria. Y también hemos hecho algunas performances, ¿vale? No virtuales, no digitales, sino en presencia, que han tenido mucho éxito y que sobre todo han supuesto una apertura a gente. Todos conocemos a mucha gente que dice, yo no voy a entrar nunca a un museo, es que me parece de un aburrido, es que no me parece nada interesante. Bueno, pues estas performances han ayudado también. Hicimos esta performance toda llena de velas en las que participaron supervivientes, nuevas generaciones, con un artista australiano, William Kelly. Hicimos esta otra performance hace unos años, en el 2004, que fue un bombardeo de poemas, volver a bombardear Guernica en sus fiestas locales, en agosto, lleno de gente sin decirlo y sin promocionarlo, cuando llegó un helicóptero que empezó a lanzar bombas en forma de poemas, es decir, eran poemas de diferentes poetas. Hicimos este otro que se llamaba Pasajes de Paz, y el último lo hicimos con un colectivo de Medellín, colombiano, que se llamaba Cuerpos Gramaticales, en los que nos enterrábamos en montones de tierra como para mandar ese símbolo de florecer y de renacer de lo destruido durante varias horas. Y bueno, eso en el año 2018 el museo celebra su 20 aniversario, este año estamos de aniversario del 25, y bueno, pensamos, ¿cómo lo podemos hacer de una manera también que atraigamos a la gente? Y bueno, nos tiramos a la piscina siendo tan pocas. Hablamos con un grupo de teatro local e hicimos una recreación. No queríamos hacer una recreación del día del bombardeo porque tampoco queríamos meter el dedo en la llaga, sino hicimos una recreación un poco de abril del 37, antes del bombardeo, cuando ya los hospitales como estaban, ya algunos niños y niñas estaban pasando reconocimientos médicos porque había salido la primera expedición a Inglaterra desde Bermeo. Y bueno, también fue una manera de dar a conocer nuestro trabajo en la calle, ¿no? El museo siempre ha tenido muy claro que las publicaciones eran importantes, que puedes organizar un seminario, pero más allá de los que vienen al seminario, eso tiene que dejar constancia. Y aquí tenéis, bueno, todas las publicaciones que tenemos. Todas estas publicaciones se pueden descargar desde la página web del museo. Hay un apartado que se llama ISU y desde ahí se pueden descargar todas las publicaciones. Y hemos participado en otros proyectos internacionales más con el tema del arte y paz, como cuando San Sebastián fue la capital europea en el año 2016 y tuvimos este proyecto que se llamaba La Embarcada Artivista, Art, Terapia y Artivismo.
lo de participar en proyectos siendo tan pequeños para nosotros es vital, nunca como líderes porque no tenemos la posibilidad, pero sí como socios. En este momento tenemos 2 proyectos europeos, este Remem Child, que habla un poco del efecto de las guerras de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y también de la Guerra Civil Española en los niños, en todos esos niños que luego muchos fueron niños del exilio o niños que se quedaron a vivir aquí, pero que toda su infancia y su juventud estuvo muy marcada por la posguerra. Y este otro proyecto, este es un gran proyecto de 4 años con 18 universidades de Europa, de Australia, de Canadá, de Corea, que se llama Making Histories, cómo hacer historia, cómo transmitir la historia, no solamente a través de los museos y a través de la educación formal, que estamos en ello. Bueno, aquí os pongo algunos de las redes internacionales con las que colaboramos. Y ahora os voy a hablar ya un poco más de las estrategias digitales, que, como os decía, han sido algunas, no han sido tantas y generalmente suelen ser en colaboración porque nosotros, como os he intentado transmitir, somos un equipo pequeño con nuestros recursos bien limitados. Entonces, bueno, ideas tenemos muchas, pero muchas se quedan en el cajón porque no tenemos dinero para hacerlas, ¿eh? Y el tema digital a veces requiere o de una inversión o de un saber técnico que no lo tenemos, ¿no? Un primer paso que ahora parece, bueno, sin más, pero fue importante, fue este proyecto europeo que hicimos en el año 2001 o 2002. Hay que pensar que en esta época todavía el boom de la memoria en España casi ni se había dado, es decir, había poco. Era un proyecto que hicimos con el Memorial de Caen en Francia y con un museo en Portsmouth, que se llamaba Paths of Memory, y lo que pretendía era una página web, ¿vale?, un poco interactiva. Por desgracia, ¿qué pasa con todos estos proyectos? Que luego estas páginas desaparecen y te quedas que casi no tienes ni todo el trabajo que hiciste, porque a mí me encantaría rehacer esta página y ver toda la evolución que ha habido en España en estos 20 años, porque con el boom luego memorial, lo que a nosotros nos costaba muchísimo, se trataba de un proyecto en el que tú podías viajar por todos estos países, era un proyecto turístico histórico, en el que tú podías viajar por todos esos países y no solamente tenías información turística, ¿vale?, del sitio, sino tenías información histórica, ¿vale? ¿Qué pasaba en España? Que había muchos sitios importantes en nuestra memoria de la Guerra Civil Española que casi no tenían nada, es decir, porque había una asociación muy pequeña o no había, ¿eh? Entonces eso ha evolucionado muchísimo y seguramente si lo reharíamos ahora pues sería sorprendente, ¿no? Y luego también, bueno, pues claro, no era en nuestro caso, pero en el caso de la Segunda Guerra Mundial, como había varios socios, había como la versión que dan los alemanes, la versión que dan los ingleses a una misma batalla o un mismo momento. Y bueno, fue como un proyecto muy potente que desarrollamos durante 2 años y que hoy en día, por desgracia, no se mantiene. En el año 2007, en el 70 aniversario del bombardeo, la televisión vasca se acerca a nosotros, la ITV. Bueno, era cuando un poco Twitter empezaba ya a despuntar a tope y nos propone hacer un proyecto a través de Twitter. Bueno, nosotros teníamos que documentar todo y lo que hicimos es crear varios personajes que tenían que ver con el bombardeo, pues uno era Richthofen, otro era Mola, otro eran supervivientes, es decir, personajes de ambos bandos o de los diferentes bandos, ¿vale? Y también personajes no solamente militares, ni mucho menos, sino también supervivientes, gente normal, ¿no? Y un poco a través de todos los documentos que teníamos sobre esos personajes y sobre lo que ocurrió en ese día, a través de las historias orales que teníamos ya de los supervivientes, fuimos haciendo un hilo en Twitter ese 26 de abril en el que distintos personajes hablaban en distintos momentos. Es decir, durante todo el día hubo como un bombardeo de tweets en el que los diferentes personajes contaban un poco qué estarían haciendo en ese momento. Fue un proyecto interesante que ya os digo, o sea, un proyecto así nosotros no lo podríamos hacer solo sin la ayuda técnica en este caso de la ITV. La pandemia, no he puesto aquí un pantallazo sobre todas las cosas que hicimos en pandemia, pero bueno, un poco como casi todos los museos, ¿no? En pandemia nos vimos con las puertas cerradas, nosotros queriendo trabajar y
Y bueno, no nos pilló tan mal, porque nosotros sí es verdad que teníamos bastante implementado el tema de trabajar en red, online, pero claro, nos pilló un poco de, bueno, hicimos, aquí no lo he puesto, pero hicimos muchas cosas en digital, pues hicimos juegos, hicimos como juegos de pistas, pequeños materiales para dibujar, para que los padres se lo pudieran descargar en su casa cuando estábamos encerrados y poder utilizarlo. Es decir, que todo nuestro esfuerzo se puso también un poco en lo digital. ¿Qué ha pasado post-pandemia? Pues que todos hemos vuelto un poco a lo mismo, diría. Antes, en la pandemia, todo nuestro personal estaba en ello y podíamos dedicar todo el tiempo a ello. Ahora tenemos que atender a los visitantes. Este año ha sido una avalancha y yo creo que cerraremos el año con unos 60.000 visitantes, lo cual en un museo pequeño de nuestras características es muchísima gente. Para que os hagáis una idea, de esos 60.000 visitantes más o menos, más de la mitad son franceses. Y de eso, a más de la mitad, pues si tenemos unos 30.000 franceses, diría que podemos tener unos 25.000 adolescentes franceses que saben muchísimo sobre la guerra civil, muchísimo sobre el Guernica de Picasso y que tienen mucho interés. Es decir, que hacen lo que cualquier profesor y cualquier técnico de hoy en día diría, lo trabajan antes, vienen al museo y lo trabajan después, cosa que con los nuestros es imposible. Y bueno, no sé si os ha llegado también, pues que bueno, una de las, bueno, el gobierno en este trabajo de memoria democrática va a hacer como una red de lugares de memoria y Guernica será nombrado como uno de los lugares de memoria. Creo que va a ser el primero de los lugares de memoria que se van a nombrar. Pero bueno, al tema de la pandemia. En la pandemia, claro, veíamos, las escuelas ya no venían y no ha sido un año, han sido varios años, porque ya sabéis que nos pilló ahí un poco y encima generalmente las escuelas organizan su curso a principios de año y excepto que haya algún cambio ya tienen un poco todo cerrado. Entonces dijimos, bueno, tenemos que hacer algún material que se pueda hacer online y para eso preparamos 3 materiales que los trabajamos con un programa que se llama Genially, ¿vale? Es un programa, bueno, divertido, un poco diferente, ¿no? En el que se puede interactuar. Y son 3 materiales que nosotros hicimos para los alumnos y para el profesorado. Todos estos materiales están en 4 idiomas, los 4 que trabajamos, euskera, castellano, inglés y francés, ¿vale? Y aquí tenéis, por ejemplo, este primero sobre el bombardeo de Guernica. Es un material en el que ellos entran, es decir, los profesores tienen las respuestas, todo, los alumnos entran por otro lado, los profesores tienen como... Todos estos materiales que os estoy contando, todos están colgados en nuestra página en ISU y en nuestro departamento educativo, ¿eh? Y si alguien tiene interés luego en pedírmelos o en preguntar más, pues... lo que queríamos es hacer un poco que... bueno, antes no he comentado, también hablando de los estudiantes, es que al principio nosotros estábamos como muy concentradas pensando, como muchos museos, ¿no?, que nuestros estudiantes iban a ser de secundaria y por lo tanto todos los materiales los preparamos para secundaria. Pero luego nos dimos cuenta, que yo creo que aquí pasará similar, que en secundaria es cuando menos salen del instituto, más problemas tienen, el currículum es mucho más condensado, ajustado y los profesores a veces no salen porque si no esto. Entonces tuvimos que remodelar muchos de nuestros materiales para trabajarlos sobre todo en quinto y en sexto de primaria, en los que hay muchas más posibilidades. Los profesores también en ciertos momentos están como muy abiertos a hacer esos, pero con lo que ello lleva, ¿no? Porque claro, no es lo mismo hablar para un chaval que tiene 16 o 17 años que para uno que tiene 11 o 12 y que no han dado el tema de la guerra civil, ¿vale? Entonces, bueno, eso también. En este caso, este material con Genially tenía 3 personajes, ¿vale? La clase, en teoría, o sea, se mete online y la clase se tiene que dividir en 3 grupos. Un grupo será el grupo de los supervivientes, otro grupo será el grupo de los periodistas y otro grupo será el grupo de los dibujantes. Y creo que... A ver si he puesto así. Y aquí tenéis un poco, cada grupo tiene que ir haciendo unas tareas, ¿eh? Primero enterarse un poco, se contará la historia de una superviviente,
tendrán que leer esa historia y luego tendrán diferentes materiales que tienen que ir haciendo, como veis ahí, en 1, 2, 3, 4, en ese trabajo. Y luego lo que tienen que hacer entre todos es hacer como una revistita digital en la que reflejen un poco esa labor del superviviente o esa vivencia del superviviente, esa labor del periodista y el dibujante. Eso es un poco lo que es un material para hacer en varias clases o, bueno, cada uno depende cómo lo lleve. Aquí tenéis algunos de las cosas en que se explica un poco pues, lo que hay para los profesores, lo que hay para los alumnos y cómo se va trabajando eso todo online. El segundo material que hicimos también, utilizando Genially, era era un poco más general sobre la guerra civil y para eso nos basamos en una exposición que habíamos tenido que era las viñetas que habían salido en los periódicos, ¿no? Entonces, utilizando esas viñetas también dividíamos a la clase como en 3 grupos, ¿vale? Porque, bueno, más o menos calculábamos 3 o 4, que una clase de 25 o de 30, pues era un número bonito para que pues, X personas trabajen juntas, ¿no? Y aquí hablábamos un poco de los estilos artísticos, porque lo que pretendíamos también con todos estos materiales es que no solamente sean para la clase de historia, ¿vale? Que puedan ser para la clase de arte, que pueda ser para la clase de ética, que pueda ser para la clase de filosofía, es decir, incluso que pueda ser para la clase de inglés, porque como tienes la versión en inglés, si quieres es otra manera de trabajar el idioma a través de esta forma. Y aquí hablábamos un poco de los personajes, de ciertos personajes importantes, de las viñetas, ¿no? Y de los estilos artísticos. Y el tercero que hicimos fue también, siempre intentamos aprovechar cuando tenemos una exposición temporal, aprovechar y hacer muchos materiales y muchas cosas en relación a esa exposición temporal y a ese tema que igual el museo no trabaja siempre, ¿no? Nos parecía muy importante el tema del trabajo del exilio y tuvimos una exposición que hablaba del Winnipeg y de todos los exiliados que se marcharon en el Winnipeg a Chile y a otros lugares, ¿no? En la exposición se llamaba Boleto de ida y era una exposición artística de una nieta de una persona que escapó, que era de Bermeo, estuvo presente en el bombardeo de Guernica y escapó a Francia y en el barco se encontró con su padre, que no sabía nada de él, y los dos se fueron a Chile. Él no volvió nunca, su familia no sabía mucho sobre la historia de él porque se casó con una chilena, etcétera, y su nieta un poco lo que ha pasado, ¿no? En tantas veces, ¿no? Que los nietos quieren un poco recuperar, saber más de lo que ha pasado, ¿no? Pues hizo, bueno, como una búsqueda familiar y ella es artista, hizo esta exposición que se llamaba Boleto de ida. Entonces creamos este otro material online con Genially también, en el que los chavales tenían que trabajar sobre el exilio, qué supone el exilio, el desarraigo, el marcharse a otro sitio, el no sentirte ya nunca de ningún sitio, es decir, que intentamos trabajar un poco los temas así. Otro tema también, bueno, en digital y en colaboración es esta Escuela Iberoamericana de Mediación en Sitios y Museos de Memoria. Es una escuela que empezamos en pandemia, en el año 2021, en la que nos juntamos varios museos, el Museo de los Derechos Humanos de Chile, nosotros, el Museo de la Memoria de Rosario, el Centro Universitario Tlatelolco de México y en un primer momento, ahora ya nos siguen, el LUM, el Museo de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social de Perú. Esto es una cosa que se gestiona más del departamento educativo y lo que pretende es un poco dar la oportunidad a entre 50 y 75 personas en seguir formándose en temas de memoria, pero de una manera digital y de una manera virtual, porque estamos en diferentes lugares del mundo y con diferentes usos horarios. Generalmente lo hemos hecho en mayo o junio, ha funcionado muy bien. Siempre tiene una parte más más tradicional de alguien que invitamos a hacer una conferencia y luego tiene una parte también de taller, es decir, durante 3 o 4 horas, X personas que se dividen en varias salas de Zoom, ¿vale? Van a trabajar y van a hacer un taller conjunto y bueno, esa es otra de las... Y por último, otro tema que nosotros hemos abordado durante muchos años y que también tiene su parte digital, que ahora por eso os lo cuento, es el tema del terrorismo en Euskadi y para eso creamos unos talleres, unos laboratorios de memoria social, porque bueno, nosotros decíamos
Este tema parece que es el tema tabú, nadie habla del tema, ¿no? Es el tema que nunca puedes hablar ni en casa, ni con los amigos, donde lo hablas. Ya era un momento en el que, bueno, ya ETA había dejado de matar y ya se daban unas condiciones mejores para trabajar, y hicimos estos encuentros que se llamaban Memoria Lab. Eran unos encuentros ciudadanos de 2 días en los que llevábamos a la gente a una casa rural o a un sitio más tranquilamente, y a lo largo de 2 días hablamos un poco de 3 momentos de nuestra historia, del pasado, del presente y de la convivencia juntos, en el que el arte tenía mucho que ver. Pero luego nos dimos cuenta pues, que era difícil, ¿no? Siempre lo de conciliar. Si eres mayor, porque tienes padres a tu cargo. Si eres más joven, porque tienes hijos a tu cargo. O sea, marcharte 2 días de casa, abstraerte en un sitio idílico para hablar de esto era muy complicado. Y bueno, como también pasa aquí en Cantabria, ¿no? Yo creo que para toda España, pero para el norte también, ¿no? La gastronomía es súper importante y es parte de nosotros, ¿no? El comer bien. En Euskadi es como muy importante, y dijimos, bueno, pues si la gente no se anima 2 días, pues vamos a hacer unos talleres en sociedades gastronómicas, o lo que nosotros también llamamos chocos, es decir, vamos a invitar a la gente a cenar y vamos a hablar del tema en un formato de píldora más pequeño, ¿vale? Y así se crearon lo que nosotros llamamos afaloste, que significa después de la cena, ¿vale? Pero no era después de la cena, es decir, invitábamos a más o menos 25 personas a cenar, personas que intentábamos que fueran de diferentes opiniones políticas, de diferentes edades, que se juntaban en la cena, que tenían esas personas primero, siempre la dinámica es de esta manera, esas personas tienen que traer un objeto. Cuando hacíamos Memoria Lab era cualquier objeto, cuando hacíamos Afaloste tenía que ser algo de comer, no era algo que íbamos a compartir, ¿vale? Había gente que decía, he traído un chorizo, así lo compartimos. No es... Bueno, tenían que traer algo de comida que les hiciera reflexionar sobre el tema del terrorismo, es decir, pues traigo unos garbanzos porque comíamos garbanzos los domingos y era el momento en el que en casa hablábamos de han puesto una bomba aquí, han secuestrado al otro, no sé qué, ¿vale? Y ese es un primer momento, y luego ya, después de que ya todo el mundo ya se abre en canal, pues pasamos a lo que a todos nos gusta, a la comida. Pero una comida de trabajo, que la gente no lo sabía, porque tenían unos mantelitos en el que ponía primer plato, ¿vale? Y en la parte de atrás del mantelito tenían 3 preguntas para hablar del pasado de violencia. Y siempre había un moderador con cada 4 personas para que luego no empezáramos a hablar de eso y como me es incómodo, pues paso a hablar del fútbol o del tiempo, para hablar del tema. En el segundo plato, para hablar del presente. En el postre se cambiaban las mesas porque ya estaba como muy manido lo que había hablado uno y otro, y hablábamos del futuro en común. Pero bueno, todo esto os lo cuento como uno de los proyectos interesantes que ha hecho el museo, pero sobre todo porque, ¿qué nos pasó? Que en pandemia teníamos que seguir, pero no nos podíamos juntar en una sociedad gastronómica en un choco, porque la gente tenía miedo, porque estaban cerrados, y entonces dijimos, vale, vamos a darle una vuelta y vamos a hacer una Afaloste online, ¿vale? Y eso fue como complicado, porque claro, cada uno se tenía que hacer su pincho, su cosa en su casa, tenía que enseñarlo con la cámara, mira, yo me he hecho este pincho por esto, y luego entrábamos un poco en la dinámica como el otro. Tenía la parte de que, claro, tú te haces tu pincho y te lo comes tú, no compartes, no... Pero bueno, hicimos como 4 y no salieron mal. Eso es otra parte de la estrategia digital del museo, pero todas estas cosas muchas veces son un poco forzadas por la situación, ¿no? Hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo cosas. Y bueno, pues nada, muchas gracias, eskerrik asko, eso es todo. Si queréis, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Sí? No. Bueno, yo sí quería preguntarte, Irache, oyéndote, veo que hay mucha implicación por parte de la comunidad cercana en las actividades del museo. Bueno, sí, ¿no? Sí, no. Vale. La cuestión es, a lo largo desde 1998 hasta ahora, ha aumentado, ha disminuido, han cambiado los tipos de públicos que se involucraban, en qué actividades se involucraban.
museo en el año 98 nace por una decisión del alcalde y del Ayuntamiento de Gernika que dicen vamos a hacer un museo, ¿vale? Y se embarca solo el Ayuntamiento en un primer momento. Es decir, no nace de una asociación que decide vamos a hacer un museo, nace de una institución, eso es importante mencionarlo. Y en el año 2002 el Ayuntamiento ya ve que está tomando unas dimensiones que le exceden un poco, ¿no? Y, bueno, un momento político favorable, decide crear una fundación en la que hoy en día nuestros patronos son el Gobierno vasco, la Diputación Foral de Vizcaya, es decir, el Gobierno de la región y el Ayuntamiento, esos tres patronos, ¿vale? Es decir, es algo como institución. A ver, esa cosa de funcionario e institucional, a mucha gente le echa para atrás, pero es algo que nace de las instituciones, ¿vale? Nosotras, que no somos nada funcionarias, no somos funcionarias para empezar, pero que no, esto siempre hemos intentado mantener un contacto estrecho con las asociaciones, ¿vale? En los pueblos pequeños ya se sabe, a veces hay gente, hay egos que no quieren dejar su lado a otros, hay gente que sí valora todo lo que hacemos, pero nos ve como muy institución, cuando intentamos no serlo y ser como muy activos. Y luego, bueno, pues lo que pasa generalmente, lo de casa se aprecia lo que menos, ¿no? Es decir, te das cuenta de que algo interesante tiene que haber en el museo cuando ves colas y colas en la plaza, pero tú no has entrado nunca. Igual solamente entras cuando te viene el tío argentino y se lo quieres enseñar, pero eso no es nada nuevo, seguramente pasará aquí y pasa en tantos sitios. Entonces, la implicación con las asociaciones, la implicación con los diferentes grupos, siempre ha habido, ¿vale? Ha sido un poco más dependiendo de las posibilidades que hemos tenido, ¿no? Y bueno, pues como en todos los sitios, hay gente de una edad muy involucrada, también muy cansada, porque son pocos y tienen que hacer mucho, y hay gente joven que pasa bastante de estos temas. Hay otros que no, pero hay otros como que les suena un poco más a, bueno, pues a la historieta del abuelo, ¿no? Por eso intentamos que hemos intentado hacer cosas que no solamente sean dentro de las salas del museo y que alguien diga que no apetece, sino que también se trasladen un poco a la calle, lo cual a veces se complica y no es tan sencillo. Y los visitantes, es que, bueno, nosotros cuando abrimos no pensábamos que íbamos a tener tantos visitantes extranjeros. De hecho, el museo, todos sus paneles están en euskera y en castellano, no están en inglés ni en francés, aunque todo lo tenemos traducido y la gente, no tenemos audioguías como tal, las visitas sí que se pueden hacer en 4 idiomas. Pero, bueno, pues lo que os decía es que los franceses tienen como muy presente la parte de la guerra civil, lo trabajan en muchas asignaturas, no solamente en historia. Por ejemplo, hay muchos adolescentes franceses que estudian español y que en sus clases mismas de español y en su libro de español aparece el bombardeo de Guernica y el Guernica de Picasso, y entonces, bueno, y viajan, tienen posibilidades de viajar igual más que nuestros chavales, ¿no? A lo que son verdaderamente viajes de estudio. y sí, hoy en día, pues eso es, más o menos podemos tener como 20.000 visitantes de España, de diferentes zonas. Ahora me imagino que os pasará a vosotros lo mismo. Los últimos años tenemos una avalancha de gente de Murcia, del sur, que vienen a poder dormir, así que dicen, ay, venimos al norte a poder dormir y a respirar después de tanto calor que hace en esto, ¿no? De Euskadi más o menos tenemos como unas 10.000 personas todos los años, y luego, bueno, tenemos también ingleses, por supuesto, italianos, últimamente también de Nueva Zelanda, también, pues como aquí, ¿no? Nos pilla también el Camino de Santiago, el Camino del Norte, o ¿no? El de la costa, y cada vez tenemos más peregrinos. En época de pandemia hay muchos peregrinos también, que bueno, los peregrinos llegan a Gernika, se quedan y entonces pues, visitan también el museo. Y eso es un poco cómo son nuestros visitantes y nuestras colaboraciones con la gente. Para esto último, para este seminario que os he contado antes de la participación italiana, yo me empeñé en que todos los grupos de historia local y las asociaciones participaran, y casi todos participaron, porque bueno, a veces también hay esta idea, yo creo que muy errónea, ¿no?, de las asociaciones sentirse como más pequeñas, de no sabemos, no tenemos los mismos medios. Por supuesto que nos
a esto todo el tiempo, pero las asociaciones hacen un trabajo para mí ingente y súper importante, y de hecho yo creo que todo el tema de la memoria democrática se salva en tantos momentos en los que hay parones de presupuesto, no se da nada para esto, gracias a las asociaciones y al trabajo que hacen ellas, ¿no? Y nosotros siempre decimos que el museo tiene que ser un poco un socializador de lo que hacemos, de lo que hacen las asociaciones, de lo que hace la ciudadanía, de lo que hace la universidad, porque a veces también la universidad está muy lejana de la ciudadanía. Se hacen maravillosas tesis, maravillosas investigaciones que se quedan en algo a veces que ni se publica, en el cabreo de la persona que ha dedicado no sé cuántos años y no se ha sacado nada. Entonces nosotros intentamos también pues, que todas esas tesis y todas esas cosas se puedan hacer una exposición, se pueda hacer un seminario. No es fácil, porque a veces parece que vivimos como en mundos estancos, ¿no? Que no nos mezclamos demasiado. Y bueno, a nosotros nos gusta mezclarnos. Y a la hora de recopilar testimonios orales o documentales, la población de Guernica se ha involucrado. Nosotros no hemos hecho nunca directamente tanto esa labor, porque la hacía Guernica Gogoratus, el Centro de Investigación por la Paz. Ellos fueron los que primero recopilaron los testimonios orales de la gente y los que llevaban esa labor. En 2014 se crea, 2014-2015 se crea el Instituto de la Memoria que se llama Gogora, y ellos son los que ahora llevan un poco. Nosotros sí es verdad que si nos viene alguien, oye, es que quiero contar una historia, que estuve en el bombardeo, no sé qué, de una manera sacamos nuestra videocámara, les grabamos, pero no tenemos los medios para grabarlo. Pero sí, eso sí que se está recopilando más. Por desgracia tarde, en muchos de los casos, porque bueno, pues hay mucha gente pues, que ya no está para contarlo, o hay mucha gente que ahora es mayor, pero claro, en esa época era bebé o era muy jovencito y un poco lo que recuerda pues no tiene esa... No os he contado, pero para nosotros fue muy interesante porque hubo un americano, William Smallwood, que le pusieron el apodo en euskera de Burchiki, porque él conoció a varios pastores en Reno, Nevada, y dijo, ¿qué idioma más diferente tienen estos? Me voy a ir un año con mi hijo de 15 años a vivir a Guernica. Y se vino a Guernica en el año 71, creo 71-72, con su hijo de 15 años, a aprender euskera. Claro, imaginaros, en esa época, un americano en Guernica, todo el mundo hablando en euskera, que viene, que dice que va a aprender euskera, bueno, de loco como poco, ¿no? Pero bueno, poco a poco se fue haciendo amigos, fue aprendiendo euskera, y él siempre tenía mucha curiosidad y les preguntaba, háblame del bombardeo. ¿Y qué pasaba? La gente, claro, tenía un miedo todavía atroz y decía, no puedo contar nada, no sé qué. Y dijo, bueno, tengo que inventar aquí algo para que me lo cuenten. Entonces, ¿qué hacía? Les decía, ponte un sobrenombre, un nickname, ponte un sobrenombre y escríbeme tu vivencia, ¿vale? Y eso lo mandaban por carta a Francia y de ahí se lo mandaban a él a Estados Unidos cuando él volvió. Y así recopiló 129 testimonios de gente que era adulta en el periodo de la guerra, que es un poco lo que mandó ese testimonio. Esos testimonios se perdieron. Nosotros no sabíamos nada de él hasta que un investigador le conoció a él y le dijo, si tengo 129 testimonios que grabé que recogí en el 71 de gente que era, ¿pero cómo? Y bueno, pues de eso se han hecho 3 libros, se ha hecho un documental, bueno, se ha hecho como una proyección que se muestra en el museo. O sea, siempre hay cosas que no te esperas, ¿no? Que de repente salen, pero sí es verdad que ahora, pues por desgracia, estamos perdiendo lo más valioso, que es el testimonio directo de las personas. Hemos tenido un superviviente, Luis Iriondo, que era artista, que murió el año pasado con 100 años, que siempre estaba dispuesto a venir al museo, siempre estaba dispuesto a juntarse con los jóvenes, a contar lo que vivió. Y eso, ahora que están empezando a morirse, pues eso es difícil de reemplazar. Para eso nos servirían las nuevas tecnologías hasta cierto punto, porque no es lo mismo. Muy bien. ¿Alguien se lo ha pensado mejor? ¿Quiere hacer alguna pregunta? Quería comentarte, desde la dirección del museo, y dada vuestra estructura limitada, os habéis planteado poner en marcha un proyecto de digitalización de vuestros fondos documentales y así como, bueno, pues de vuestras piezas físicas, digamos, con el apoyo del Gobierno vasco y de empresas tecnológicas, por ejemplo.
Sí, claro, nos lo planteamos todos los años y según nos lo planteamos lo guardamos en el cajón porque nunca hay posibilidades, generalmente, ¿vale? Sí, es verdad que, sí, sobre todo del centro de documentación, pero sí es verdad que nosotros tenemos una cosa un poco distinta como centro de documentación, es decir, que nosotros tenemos copias de muchos materiales de archivos, ¿vale? Por lo tanto, solamente sirven para que los investigadores que se quieran acercar a Guernica sepan lo que tienen, ¿vale? Pero luego tienen que ir al archivo de referencia a pedirlo, ¿vale? Hay, es verdad, algún archivo que sí nos ha dado imágenes y nos ha cedido todos los derechos para poder difundirlas ampliamente, pero generalmente lo que sirve es para decirte, mira, con esta asignatura, con esto no sé qué, este documento, pero lo tienes que ir a pedir al Vaticano, aquí o allá, ¿eh? Ese es el tema. Y claro, bueno, ya sabemos que tampoco se puede colgar todo lo que tenemos, ni todo es... en nuestro caso, muchas veces no es tanto por lo que tenemos nosotros, que no es tanto propio, porque lo que tenemos propio es ese fondo Southward y el fondo del centro de documentación, son más monografías, ¿vale?, que no hemos tenido oportunidad, por supuesto, de digitalizarlas todas. ¿Qué va? No. Pero es más por tema de derechos, etcétera, que el archivo... Nosotros damos la información de dónde está el archivo de origen y dónde lo puedes consultar. En temas de digitalización hay tanto por hacer, pero bueno, pues es que suele ser costoso y nosotros no tenemos los medios. Y a veces sí es verdad que hay ayudas del Gobierno de España, etcétera, para esto, pero tienes que entrar luego a catalogarlo de una manera y nosotros lo tenemos igual catalogado en un programa diferente, entonces tienes que valorar, ¿me merece la pena hacer ese esfuerzo cuando yo lo tengo de otra forma? Entonces, a veces no hemos entrado por eso. Gracias. Vale. El tema de la digitalización, esto luego va a salir, me imagino que con Lluís va a salir mucho. Y luego lo del tema de las subvenciones, pues nos condicionan siempre a todo. Y claro, el que tú estés trabajando con un tipo de base de datos y que si entras a algún programa del ministerio que tiene otro software, pues el volcado cuesta dinero, porque a veces en algunos casos sí que te pagan el volcar en los contenidos, pero en otros no. Entonces, y a veces las horas del personal que tiene que hacer eso y que controla no las puedes meter. Entonces, no, es un poco... Bueno, necesitamos las subvenciones, que bienvenidas sean y que sigan llegando, pero a veces son limitadas en ciertas cosas. ¿Alguna pregunta más? ¿Le puedes pasar el micro a la chica de detrás tuyo? Gracias. Pues quería preguntarte si es malo per se el turismo como de masas al que has hecho referencia antes, a sitios como Hiroshima o Guernica. Si lo consideras como, malo, no. No malo, morboso, no sabría cómo definirlo. Nuestra experiencia no es así, es decir, la gente que viene al museo, incluso con diferentes opiniones políticas, es bastante tolerante y es bastante respetuosa. Intentamos también hablar desde el respeto. Conozco Hiroshima y trabajamos mucho con ellos. Y ellos trabajan muchísimo con las nuevas generaciones y con visitantes no solamente extranjeros, sino en muchos de estos museos hay una cosa que es un poco diferente a la nuestra, es que tienen muchos voluntarios. O sea, yo no sé si aquí en Santander la gente de una edad puede ser voluntaria en un museo, etcétera. Sí, en el Centro Botín hay voluntarios. Pero nosotros en Euskadi no. Hubo un esto de poner voluntarios y también muy entendible. Las asociaciones de guías, no sé qué, no sé cuántos, se echaron como diciendo, si empezamos a meter voluntarios, sobra gente y no se contrata gente. Y en estos sitios sí que te trabaja. A ver, como todo, todo en su moderación sienta mejor. ¿Qué pasa a veces cuando son avalanchas de gente? Que tú no puedes tener la misma sensación. O sea, seguro que más de uno ha estado en la casa de Ana Frank, ¿no? Es un icono del turismo de la memoria, ¿no? Llega un momento en el que no podían dar abasto de toda la gente que pasaba por las salas. Entonces tú es que no puedes vivir, no te puedes casi ni hacer la idea porque está uno empujándote por el otro lado, otro por esa escalerita que tienes que subir, y ellos, por ejemplo, han tomado la decisión de que todo sea, o sea, tú no puedes comprar la entrada allí, la tienes que comprar antes y a veces meses antes allí.
y de dar una explicación general, un contexto en una sala antes de entrar en la casa y controlar también un poco esos aforos, porque necesitamos turistas y bienvenidos sean, y necesitamos esos ingresos también de esos turistas y que lleven un poco nuestro mensaje, pero cuando es de masas y en avalanchas se complica. ¿Qué pasó? Por ejemplo, en la pandemia, durante mucho tiempo teníamos que hacer pases cada 10 minutos, X personas. Y en ese momento, yo me acuerdo en verano, el verano del 2021, cuando decías, mira, ahora no puedes entrar, ¿vale? Porque está el museo un poco lleno, dentro de 25 minutos. La gente era como muy paciente, vale, pues me tomo un café, no pasa nada. Y ya hemos vuelto a las mismas que antes, ¿eh? Ahora, como le digas, es que hay 5 grupos dentro, ¿por qué no te tomas un café y vienes dentro de 10 minutos? Que lo vas a ver más tranquilamente, le sienta hasta mal. Pues mira, entra, pero ¿qué calidad lo vas a ver? A nosotros ya el museo se nos ha quedado pequeño en ciertos momentos, sobre todo cuando hay tantos grupos, ¿no? Vas de visitante individual y dices, madre mía, me comen aquí un grupo de franceses, otro de ingleses, otro... Esa es la problemática que a veces tiene ese turismo de masas. Pero bueno, es que tiene sus pros y sus contras. Quizás a lo mejor otra cosa es que este verano surgió en los medios de comunicación que a través de las redes sociales hubo varias quejas sobre los selfies que se hacían en las entradas de los campos de concentración, en Auschwitz y demás, que salían ahí todos monos y monas los jóvenes, porque eran jóvenes en su mayoría, y se hacían en la puerta de Auschwitz la foto para que se viera la puerta y demás. Eso sí que fue, y ha habido, creo que hubo, no recuerdo ahora qué tipo de instituciones, pero bueno, sí, hubo también muchas quejas. Un proyecto de un artista, no me acuerdo de qué nacionalidad era, que hizo como un montaje en Berlín, este monumento que hay, que son como cubos de granito, la gente se subía, se sacaba fotos de cualquier manera, y hizo un montaje en el que ponía las fotos que estaban en las redes sociales de los chicos, de las chicas subiéndose, y abajo cadáveres enteros de la época, ¿no? Como un poco para llamar la atención de no estás en cualquier sitio, no puedes hacer lo que quieras, hay que tener un poco de respeto, ¿no? Bueno, en eso también está nuestra labor, ¿no? Nuestra labor también del contexto, de difundir. Tampoco podemos culpar a los chavales de todo. Muchas veces igual les interesa y no saben del tema, ¿no? Ese es el problema. Entonces, quizás. claro, es que tenemos unas cuantas generaciones que saben muy poco de esto que estamos hablando. Entonces, bueno, cuando sabes poco, otra cosa es que lo sepas y encima te mofes y lo hagas de mala manera, pero bueno, es que aquí todavía hay un déficit de conocimiento de este tema. Entonces, nosotros no hemos tenido ningún ejemplo de falta de respeto, no, para nada, para nada.